Francisco, si sigues hablando, estás muteado. Perfecto, entonces si me pueden habilitar la opción para compartir la PPT, se lo agradezco muchísimo. Listo, revisa. ¿Será salir y entrar de nuevo? Mm, 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 mm. Solo organizadores y moderadores todavía. Ahora sí, perfecto. Bueno, yo no me comprometo a que la presentación va a ser linda, no me comprometo a encenderles la cámara, pero sí a tratar de hacerlo lo más interesante si ustedes quieren aprender. Entonces, déjame ver dónde tengo. Bien, entonces la idea de este taller básicamente es generar una conversación. Ah, la idea es que nosotros podamos empezar a introducirnos en el mundo de la adjudicación, ya más desde una perspectiva neutral. Es aplicable a varios formatos, pero lo importante es evidentemente aplicarlo a adjudicación open. No sé si ya lo pueden ver. ¿Se ve? Sí, se Sí, ve. Perfecto. Yo no sé, yo creo que aquí todo el mundo le llega cuando alguien eh, somete para entrar, así que ustedes se encargan de admitir a las personas. Entonces, si lo pueden hacer, se les agradecería muchísimo, de verdad que sí. Entonces, bueno, eh, aquí somos de casa, entonces yo creo que la idea es que ustedes me conozcan. Yo soy Francisco, soy abogado, trabajo propiedad intelectual, me encanta lo que hago. Tengo ya desde el 2021 en el circuito. Eh, Históricamente, vamos a decir que más que competir por Dominicana, que me llena de mucho orgullo, creo que lo que más me representa es hablar de lo mucho que he visto crecer el circuito y de lo mucho que me llena sentir que he aportado mi granito de arena desde el primer campeonato nacional de debate. Am, que en su momento pues sí lo competí, el primer CND, y ganamos el primer CND, pero bueno, X. Logramos algunas otras cosas, como bueno, clasificar en el Mundial de Medellín, de BP, ser el primer juez dominicano en clasificar en un Mundial universitario y próximamente pues ser el primer coach de la Selección Nacional de Debate Dominicana que va al Mundial Escolar, el World Schools en Kenia, en unos días próximamente, post CNB. Así que nada, va a ser una oportunidad muy linda y la idea es que podamos compartir en base a mis experiencias, no solamente como participante de competencias de debate, sino ya con una mentalidad, creo que incluso diferente a un equipo académico, más enfocado ya en la parte de un coach, que entiendo que es algo que te da herramientas más pedagógicas para enseñarle a la gente puntualmente que sí, que no y que jamás con respecto a la adjudicación. Chévere. Siempre que yo les pregunte, me di a entender, van conmigo. Me gusta que me respondan como por voz para saber que vamos en la misma sintonía. ¿Me escuchan? fuerte y claro, viento en popa. Perfecto. Entonces vamos a seguir. Uy, mira quién está ahí, Madi Pérez. ¿Me escuchó?
Nada. Mm, Perfecto. Entonces, nada. Lo primero es un disclaimer. Yo creo que lo primero que yo les diría es que ustedes van a mejorar como jueces, tanto como ustedes se lo propongan, no por las capacitaciones que le va a dar el player, porque eso es solo un incentivo para que ustedes construyan una base. El Player creo que ha hecho un trabajo magistral garantizando la accesibilidad a espacios de formación que permiten a la gente iniciarse en debate, pero su calidad como juez o qué tan competitivo usted va a ser o qué tanto logro usted va a hacer, no va a ser el Player que se lo va a regalar. El Player le dé el espacio. Ahora, es usted el que tiene que tener la mentalidad de yo no solamente voy a juzgar porque sí, sino yo tengo el compromiso de juzgar y hacerlo bien, de entrenar, de irme a otros torneos, de traer para edificar el circuito nacional de debate y para reforzar este espacio que, como muchos de ustedes comprenderán, es un espacio para los chicos de escolares, pero que nosotros como jueces, pues somos los que les vamos a garantizar a ellos unos feedbacks de calidad, pero sobre todo un espacio seguro que les retroalimenta académicamente. Entonces, imagínese usted, creo que algo que puede pasar o ha pasado en muchos circuitos. Su calidad como juez debe estar a la altura de los debatientes. Entonces, imagínese que usted va a juzgar a un debatiente que se mete en 50 torneos, que se ha matado trasnochándose ese equipo completo por un año entero, y usted como juez, ay, bueno, yo voy y no me preparé. O sea, se va a notar mucho la diferencia cuando se ven los resultados, cuando se ve la justificación de que usted no se preparó. Entonces, yo siento que hay un compromiso de nosotros, antes de empezar, pues de nosotros comprometernos no solo con lo básico, no con lo cumplir el requisito y ya, sino con darles lo mejor de nosotros a esos chicos que vienen con un sueño y que eso también nos rete a ser mejores jueces y a estar constantemente leyendo, informándonos. O sea, yo creo que lo primero es un juez, es una gente que tiene que estar constantemente leyendo sobre todo tipo de información, que sigue periódicos, que sigue bancos, que sigue las noticias actuales del mundo, que una gente que sabe lo básico de economía, que sabe lo básico de sociología, de historia, de relaciones internacionales, de arte, de religión, que una persona que está constantemente aprendiendo, evidentemente. Entonces, yo creo que esas son como una clase de disclaimer antes de empezar directamente con lo que vamos a estar analizando hoy. Chévere. Fuerte y claro. Perfecto. Entonces, seguimos. ¿Qué veremos hoy? Bueno, básicamente vamos a hablar de encuadres competitivos, del análisis de fondo y del análisis de meta, es decir, analizar las interacciones en los equipos y los efectos de los argumentos, materialmente hablando. Yo quiero decir algo súper claro, o sea, no se crean, aquí yo le voy a dar pura fibra, pura proteína, aquí yo no vengo a marearle, yo voy directo al punto, esto es juzgar bien, esto no es juzgar bien. Yo creo que lo primero ah, que yo les diría para nosotros como que empezar a meternos en el mundo de la adjudicación es que cuando usted acaba de terminar un debate, usted decir, este debatiente, yo creo que este equipo gana porque lo hizo bien. Yo creo que este equipo gana porque sonó mucho mejor y se explicó mejor, dio más argumentos. No son razones válidas, señores. Es un debate, un formato que te exige usar la cabeza. No es yo explicar que un equipo dio mejores argumentos. Es explicar el argumento tal que trata de tal cosa se sustenta en tal y tal y tal idea y está mejor probado por X, Y, Z razón. Tiene que haber un razonamiento y una explicación detrás. Evidentemente usted no va a durar una hora explicando eso. Pero la idea con esto es que ustedes tienen que prestar atención, pero por encima de estar tomando notas, que creo que sí, que es súper válido que tienen que estar tomando notas, obvio, usted tiene que entender lo que está pasando en el debate. Usted tiene que detenerse o hacer los ejercicios escuchando otro debate, porque a veces los chicos hablan rápido, obvio, pero ellos buscan y tienen la intención de explicarle a los jueces. Entonces, ustedes tienen el deber de tratar de entenderlos, tienen que esforzarse en tratar de entender lo que los equipos quieren decir, primero que anotar. O sea, sí, obvio, tienen que anotar, obvio, por supuestísimo, pero también tienen que tratar de entender lo que les dicen los equipos, que creo que es súper importante. Y dicho y hecho esto, vamos a pasar entonces a analizar primero cuáles son las bases de los criterios en general
que hay tres pilares para analizar World School y luego vamos a hablar de los encuadres competitivos, que es como una clase de preview que vamos a tener inicialmente. Si tienen alguna pregunta, lo pueden ir levantando la mano y yo me encargaré de responder sus dudas. Los pilares, y no los de Kimetsu. En World Schools hay tres criterios generales: el estilo, el contenido y la estrategia. El formato de World Schools evalúa a los debatientes en tres dimensiones fundamentales, que en conjunto determinan la calidad de las intervenciones, que son el estilo, la estrategia y obviamente el contenido. Yo creo que sí se pueden analizar de formas independientes, pero a grosso modo, en realidad se evalúa siempre en conjunto. Ah, yo sí creo que lo que esto puede hacer, ay Dios, a mí me incomoda como que está entrando tanta gente mientras yo estoy hablando. Y más porque están entrando tarde, pero bueno. Lo que yo sí les iba a decir, yo lo que voy a hacer es que, no sé, debería haber una opción, pero bueno, no sé. La idea con esto es que obviamente no es lo mismo yo explicar un argumento sobre que se están perdiendo muchas vidas y yo decirlo de forma pusilánime, a yo decirlo de una forma mucho más retórica. Dense cuenta de que hay personas que actualmente están perdiendo la vida y no la están perdiendo porque ellos quieren perderla. No se les dio la posibilidad ni siquiera de poder luchar por ella y actualmente están siendo esclavizadas y privadas de tal cosa. Yo digo que muchas veces se improvisan las palabras, pero no las ideas. Y yo creo que hay muchas formas y irán dando cuenta de expresar a nivel de tiempo, pero también a nivel de el uso como preciso de palabras que hacen que una idea suene más poderosa que otras. Y evidentemente eso puede jugar con la persuasión. Por eso la parte del estilo, que lo profundizaremos más ahora, pero también la parte de la estrategia, no es hablar por hablar, es que hay momentos específicos en los que los equipos deben responder a ideas que pueden ser tensionantes para su caso o que deben ser prioritarias para su caso, porque no es tú responderle al otro todo lo que está diciendo. Muchas veces los equipos tienen que tener una capacidad pasiva de analizar, escuchar, recibir antes de empezar a atacar. No es tú mandar 500 ataques, es tú saber pensar 500 veces por dónde tú vas a atacar al otro en su punto débil y darle en ese punto débil. Eso es parte del debate también. La sofisticación del análisis no solamente se ve en lo que ellos dicen, sino en por qué específicamente están diciendo eso en ese momento o atacando ese punto en particular o ese matiz en particular. Chévere, van conmigo. Van conmigo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, sí. Se escucha. Perfecto, yo quiero creer que me están escuchando y que no están aquí en una formación solo porque es obligatorio, sino que están sacándole provecho a tener un taller conmigo. Quiero creer que lo están viendo de esa manera. Pero bueno, vamos a seguir. Básicamente, el estilo hace referencia a la forma en la que se comunican las ideas. Yo creo que ah, los oradores no solamente juegan con las estructuras del lenguaje, sino que también hablan de cómo pueden retener la atención de un juez. O sea, vamos a ser honestos, señores. O sea, piensen en que cuando usted esté juzgando gente, hay veces que vienen a hablarle con desánimo y ay, qué desabrío todo. Y con unos nervios y ay, leyéndolo como si fuera ChatGPT. O sea, estoy seguro de que todo el mundo vio eso en los torneos regionales. Muchos equipos, el primer orador saca el discurso, lo lee entero y el segundo y el tercero no tienen que decir porque todo lo hicieron con ChatGPT. Todo eso es penalizable a nivel de estilo. O sea, no es que usted va a hacer que un equipo pierda por eso, pero obviamente cuando usted vaya a poner los puntos de orador, eso puede hacer que usted le ponga un punto menos, 2 puntos menos, 3 puntos menos de lo que usted pensaba ponerle.
Evidentemente, un buen estilo facilita la comprensión y el entendimiento y hace que los argumentos resulten más persuasivos sin cambiar su esencia, porque lo que se cambia es cómo se vende, no lo que se está vendiendo. Y obviamente un estilo, un lenguaje, un ritmo en el tono de voz, porque yo creo que el estilo se ve como en discursos, como tú presentas las cosas muchas veces. Eh, eh, yo diría que eso hace que obviamente los jueces le presten más atención a usted. Y yo creo que todas las personas debatientes tienen el deber de hacer que los jueces le presten atención utilizando los elementos de su estilo. No es que usted va a ir a dar un show y va a empezar a romper cosas y va a empezar a gritar para que los jueces le presten atención, porque eso no es estilo. Porque usted lo que está haciendo es explicar. Usted no está recitándole al otro equipo. O sea, y yo creo que si ustedes tienen chance de decírselo a los niños de sus regionales, díganselo. O sea, usted aquí no viene a hablar al otro equipo. Usted viene a convencer a los jueces. Usted no viene a dar un discurso para usted. Usted viene a dar un discurso para persuadir al juez, para conectar al juez y explicarle con manzanitas por qué deben votar por su lado. ¿Me doy a entender? Yes. Perfecto. Entonces, vamos a ver que igual ah, hay cierto grado de orden lógico que debe demostrar el orador, cierto grado de seguridad, cierto grado de convicción cuando están explicando las cosas y evidentemente que hacen señalizaciones a los argumentos para que no haya ambigüedad o confusión. Creo que algo que se ve mucho y que se los anoté por acá es a lo que llamamos flagging, que es básicamente en el word schools en inglés. O sea, yo no les pido, uy, sean estrictos con esto, pero la idea es que cuando los equipos explican los argumentos, los argumentos no solamente estén explicados en abstracto, sino que hay una estructura del título del argumento, de la esencia del argumento, de los mecanismos slash razonamientos que sustentan esa premisa, porque eso hace que sea mucho más fácil darle forma y secuencia y eso claramente habla de sofisticación, eso claramente habla de estilo, eso claramente habla de que no es tirándome un vómito que yo estoy haciendo de un argumento, sino que el argumento tiene cuerpo, tiene estructura y que facilita el seguimiento del juez para que este argumento pueda ser entendido de la mejor manera. La intención al final se puede ver como cierta clase de frases, por ejemplo. eh, que ayudan a reforzar esa estructura que yo les explicaba con respecto a la mecanización o con respecto a la presentación de un argumento. O sea, muchos oradores tratan de llamar la atención en debates competitivos de World Schools con frases al inicio, retóricas que hacen alusión a la esencia de su discurso o a la estrategia del caso. Y yo creo que eso es súper importante que podamos ver eso. O sea, yo veía gente de que, ay, le pusimos 69, le pusimos 70, le pusimos 71, a gente que debate, a niños que debaten sin estilo, que no, o sea, que sus discursos son súper aburridos, que no tienen ritmo, que no tienen la intención de persuadir. O sea, empezaban el discurso diciendo mi nombre es fulanito de tal y yo voy a cumplir con el rol de tal. O sea, eso no es estilo, mi hermano. O sea, se supone que esto es un nacional. Yo entiendo que los niños ya tienen la plataforma y tienen la infraestructura para ellos saber que deben empezar llamando la atención. Si vamos a dar un discurso, por ejemplo, para prohibir los zoológicos, yo lo empezaría así. Imagina que un día despiertas en un lugar frío y desolado, lejos de tus padres, que has sido raptado y que toda oportunidad de regresar con tus seres queridos se te ha privado de las manos. Eso suena muy creepy, pero eso es lo que justamente le pasa a los animales cuando son raptados de sus familias para ser expuestos ante humanos por dinero y diversión en los zoológicos. Tres piezas de encuadre para posicionar este discurso. Primero vamos a explicar X cosa, segundo vamos a explicar Z cosa, tercero vamos a explicar Q cosa. Primer argumento. ¿Por qué los zoológicos le quitan la esencia a los animales e impiden que exista una investigación para su preservación que sea de calidad? No, 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 y por ahí va. Me doy a entender. Fuerte y Sí. claro. Perfecto. Sí. Entonces, yo lo que creo es que yo no les digo, mire, exígele a los niños hacer las cosas como yo lo estoy explicando. Lo que yo les digo es,
yo creo que eso les puede ayudar a ustedes a identificar qué niños merecen una mejor valoración para que no se anden regalando los puntos porque sí. Porque yo entiendo que lo bueno se premia y creo que hay que empezar a diferenciar lo que tiene una intención discursiva detrás, que tiene la intención de ser persuasivo y de que ustedes sean conscientes de los esfuerzos que hacen los niños para denotar un estilo que sea más persuasivo en la comparativa. ¿Me doy a entender? Fuerte y claro. Ok, ah, bien. Yo espero que, aparte de la persona que dice fuerte y claro, las demás personas también estén prestando atención. Bueno, vamos con la siguiente parte. ¿Alguien me puede ayudar a leer lo que dice acá? Bueno, ¿no va a darle la oportunidad a alguien levantando la mano o cómo? No lo sé, el primero que quiera leerlo y que diga su Sí, nombre voy yo. primero. Pedro Santana, hola. Hola, Pedro. Perfecto. Contenido. El contenido evalúa la calidad lógica de los argumentos presentados en el debate. El primer componente es la sustancia, que se refiere a la relevancia y peso del argumento dentro de la moción. Un argumento tiene sustancia cuando aborda directamente el problema central del debate y, si se elimina, debilita significativamente el caso del equipo. El segundo componente es la mecanización, que consiste en explicar claramente cómo funciona el argumento. No basta con afirmar que algo ocurrirá. Es necesario demostrar la relación causal entre los elementos involucrados. Un argumento bien mecanizado presenta un proceso lógico coherente que conecta una acción con sus consecuencias, lo que permite al juez entender por qué debería creer en ese resultado. Ok, aquí yo quiero hacer una incisión muy precisa. Más mecanismos no quiere decir que el argumento esté mejor probado, pero creo que es cuestión de desarrollar la intuición de cuando hay una suficiencia probatoria para demostrar algo. Por ejemplo, si yo digo, bueno, los Estados Unidos y China actualmente están tensionados porque los Estados Unidos le pusieron aranceles. Y hace que sea probable que China termine de atacar a los Estados Unidos con bombas nucleares y se arme la Tercera Guerra Mundial. Alguien que no sea Pedro puede explicarme un razonamiento o su perspectiva sobre qué tan analizado o qué tanto crédito puede recibir esta idea. Hola, yo le dije que esto era un conversatorio. Ustedes están esperando que esto es un monólogo. Esto no es un monólogo, esto es un conversatorio. Hola. Bueno, Alguien que esté levantando la mano, que quiera hablar. Hola, solo yo. ¿quién es solo yo? Pedro. No lo sé. O sea, si los talleres son obligatorios y solo Pedro está participando, entonces eso quiere decir que los demás no me están prestando atención. Francisco, en mi caso, estoy prestando atención, pero no puedo participar porque estoy en una clase. Entonces, perdón. Me estás prestando atención, pero no puedes participar porque estás en una clase. Ok. Pido perdón. No, no Hola, me pidas Fran. perdón. Bueno, ya. Hola. Yo creo que como cada intuición tiene que ir sustentada bajo algunos análisis, yo creo que para que la idea tenga sentido, tienen que explicarse o matizarse en esencia cuáles son los incentivos de ambas partes y cómo esto genera el impacto de la guerra. ¿Quién fue que respondió eso? Randy. Hola, Randy. No, o sea, la pregunta fue, ¿cuál era el estándar probatorio de lo que yo había dicho? De,
que porque Estados Unidos le puso aranceles a China, China lo va a bombardear con bomba nuclear y se va a armar la Tercera Guerra Mundial. Repite, por favor, de nuevo eso último que dije. Estados Unidos le puso aranceles a China. China va a atacar probablemente a los Estados Unidos en represalia por haberle puesto sanciones y probablemente los atacará con bomba nuclear y eso va a generar una Tercera Guerra Mundial porque Estados Unidos no se va a quedar dado. ¿Cuál es el estándar probatorio de eso que acabo de decir? A mí me parece un sobreimpacto. Ok, pero eso, la idea obviamente es un sobreimpacto. Pero, ¿qué es lo que yo acabo de probar? ¿Cuál es la intuición que acabo de demostrar con lo que acabo de decir? Que habrá una ¿Cuál? consecuencia por los aranceles y que eso traerá otras consecuencias a modo de reacción. Bueno, básicamente dijiste lo mismo, pero sí. O sea, Exacto, pero la es lo que idea, no termino de captar. ¿quién fue que lo dijo Yo eso? podría decir, ¿Quién fue que dijo la respuesta de la consecuencia? Yo lo que digo es que no termino de ¿Quién captar es como yo? que es... Ah, Vladimir. Lo que digo es que no termino de captar qué exactamente es lo que estás... O sea, en cuanto al estándar probatorio, no termino de entender exactamente qué es lo que Mm, se supone que tenemos que... sí, eso lo vamos a analizar más adelante, pero la idea es que hay equipos que quieren probar ideas. Esas ideas están sobreimpactadas o no están lo suficientemente sustentadas en razonamientos slash mecanismos para demostrar esa afirmación. No obstante, que algo esté sobreimpactado no quiere decir que no haya probado nada. Hay que ver cuál es la intuición que hay detrás de esa idea y que acaban de demostrar. Demostraron una intuición, demostraron una pretensión probatoria, quieren probar X, pero no prueban X, solo prueban A. ¿Hasta qué punto llega? Porque es un punto gris, no es un punto blanco-negro. Tú lo pruebas o no lo pruebas. En Parlamento Británico y en World Schools tú no pruebas absolutamente las cosas. Tú obviamente tienes un estándar probatorio, dependiendo de qué tanto tú sustentes una afirmación, mientras cualitativamente eso mejor esté explicado, obviamente eso hace que esté mejor probado y eso puede ser un parámetro para ustedes puntuar a los equipos. Hay cosas que no necesitan tanta aplicación, pero hay cosas que necesitan más. Y dependiendo de qué tantas dudas a ustedes le queden con respecto a eso, eso puede cambiar muchas cosas. ¿Me doy a entender? Fuerte y Sí, claro. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que acabo de decir? Este es un buen momento para empezar a preguntar. Sí, respecto a lo de los estándares probatorios, hay como una guía de los estándares probatorios son tales, porque ahí creo que fue donde me perdí, y creo que la mayoría se perdió ahí, por eso hubo tan baja participación. O sea, no me termina de quedar claro si lo de los estándares probatorios es algo que ya existe y que está escrito y mira, los estándares son tales, o si es algo más intuitivo de mira, no me probaron esto y esto, no es algo que está Su demostrado nombre es... de manera sustentable y todo lo demás. Vladimir. Su... Sí, bueno, yo creo que sería muy lindo decirte que hay una forma de esquematizar cómo se prueban todos los argumentos del mundo, lo cual obviamente haría debate mucho más falso y mucho más plástico. Yo creo que sí hay un grado de subjetividad con la calidad probatoria de algo y depende de qué tan explicado a nivel razonable es. Creo que ahí está el ejercicio de tener que pensar. A mí me parece Y, que sí hay estándares medios sobre qué tanto algo necesita ser explicado, pero depende más, obviamente, de si ustedes se consideran o no una votante promedio informada, para saber qué tan experimentados están como jueces sobre la calidad de las explicaciones, de si les está dejando algo entiendo. claro o si está dejando muchos Creo huecos o saltos lógicos. ¿Sí? Sí, creo que no me di a entender. Lo que pasa es que, o sea, y no sé si los demás tuvieron la misma duda, cuando dijiste cuál es el estándar probatorio, no sé si solamente fue mi duda, pero era, o sea, como algo que no había escuchado anteriormente.
Entonces, es probable que los demás pensaran que esos estándares probatorios fueran una regla escrita, no que te estuvieras refiriendo a la manera de adjudicar si estaba o no bien probado. O sea, me refiero a que tal vez, y no sé si los demás también lo interpretaron así, se pudo haber visto como que esos estándares probatorios eran una regla escrita. O sea, no me refiero a que como tal Ok, la... gracias. Ya entendí Ok. tu punto. Yo diría que puntualmente si hay algo llamado carga de la prueba que está desarrollado en el manual. Yo creo que no está tipificado que tan probado esté un argumento. Eso es muy subjetivo y yo creo que eso es parte del core de debate. A mí lo que sí me parece es que hay mucho material en internet que pueden buscar sobre cargas de la prueba, que creo que es algo que en realidad los debatientes no competitivos, y me refiero a gente que no clasifica a nivel internacional, normalmente no está tan expuesto o consciente con cómo se rellenan las cargas de la prueba, porque es algo que implica mucho análisis y que es algo que depende más de la costumbre que de el conocimiento teórico. Hay literalmente pura práctica. O sea, para tú saber qué tan probado está algo, tú tienes que hacer el ejercicio. Por eso les decía desde el principio que les recomiendo sí o sí ir a torneos virtuales y empezar a analizar qué tan probado está un argumento, hasta qué punto, qué logran demostrar o qué no logran demostrar, y en medida de qué tanto lo logran demostrar. Ah, porque sí creo que, aunque eso no es algo que está tipificado en el manual, porque obviamente eso es como parte de la subjetividad de debate, porque todos los debates hasta cierto punto son subjetivos, me parece que eso más que tipificarlo le da la libertad a que los debatientes en función de su conocimiento y sus capacidades puedan demostrar o no algo. Pero entiendo tu duda y me parece que es muy razonable. Yo creo que es algo con lo que van a tener que lidiar mucho con la carga de la prueba que los equipos demuestran y los tipos de cargas de prueba, hasta qué punto lo cumplen o no lo cumplen, las cargas que le pone la moción, las cargas que le pone el equipo contrario de respuesta. Obviamente es algo que pueden analizarlo buscando el manual, tanto el de World Schools como el de Parlamento Británico, que es el de Semude. Pero yo creo que idealmente la práctica es la mejor maestra para esta clase de cosas. Chévere. ¿Se entiende? Sí. Perfecto, vamos a seguir. Bueno, la idea de esa profundidad no solamente tiene que ver con las afirmaciones generales que se sustentan a una a la otra, sino cuáles son las implicaciones, cómo se contrasta esos escenarios y cómo eso puede prever o no ideas que van a chocar con esto. Porque eso hace que demuestre que el equipo tiene un control del tema y que reduce la vulnerabilidad ante potenciales refutaciones, pero sobre todo habla de la consistencia estratégica de que cuando algo está bien demostrado, incluso si sabes que el equipo contrario lo va a refutar, ya tú tienes respuestas integradas que hacen que sea difícil tergiversar lo que tú dijiste. Y eso obviamente se premia mejor. Yo creo que también el debate no es aislado, no es yo tengo lo mejor y ya, sino comparativamente porque lo mío está mejor demostrado que el equipo contrario, porque es todo comparativo. Así que la calidad de la argumentación o del contenido tiene que ser comparativa entre los equipos, ah, y es necesario que, evidentemente, cuando los jueces vayan a evaluar los impactos relacionados a importancia, probabilidad o algún criterio en particular como la urgencia, estos pues tengan los criterios bien claros a nivel comparativo entre cómo los equipos lo disputaron, y eso es lo que nos va a permitir ahorita pues hablar de los criterios para evaluar los encuadres competitivos. Chévere, Eje, ¿se entiende? sí. Y Por favor, si alguien puede dar, siempre que yo le pregunte, ok, bueno, vamos a seguir. Nada, yo creo que mi parte favorita es
la estrategia. Esto incluye todo lo que tiene que ver con la caracterización, cómo describir a los actores o contextos de una manera que favorezcan a un argumento propio, hablar de sus incentivos, de cómo interactúan sus incentivos con su entorno, y obviamente esto puede influir en cómo el juez puede interpretar la plausibilidad de los escenarios, los mecanismos o las estrategias en sí. La plausibilidad hace referencia al grado de probabilidad de que algo ocurra o al grado de veracidad que algo sea cierto. Eso obviamente hace que algo sea matizado y que demuestre un grado de sofisticación, ya que evita posturas absolutas, reconoce y concede limitaciones, pero también le da credibilidad al discurso. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar una moción? ¿Alguien me puede dar una moción? Esta casa predice la caída de la dictadura en Cuba. ¿La dictadura qué? Cubana. Aquí. Yo creo que en World Schools no se trabajan las mociones de esta casa predice o esta casa espera. A mí me parece que las mociones de esta casa predice ni siquiera en se mude se tratan porque la de predice, ajá, porque son como mociones muy huecas con respecto a analizar, ah, con respecto a analizar la probabilidad de que algo ocurra más que el fondo en sí. Pero yo te diría lo siguiente. Si yo, por ejemplo, soy proposición, yo lo que debo pensar es qué diría una oposición para decir que eso no va a pasar. Yo creo que una oposición razonablemente diría que los Estados Unidos no tienen un interés en particular en el largo plazo por los recursos que tiene Cuba, que si bien es cierto, hay tensiones, el nivel de inestabilidad interno de Cuba hace que la amenaza de Cuba no sea latente. Y que eso sea una razón suficiente como para que eso no vaya a ser priorizado. Yo te diría, bueno, yo sabiendo que una oposición va a decir eso, yo trataría de analizar cuáles entonces son los incentivos que tienen los Estados Unidos, más allá de los recursos o más allá de la inestabilidad interna en Cuba, para explicar por qué hay proyectos constructivos dentro de Cuba, como por ejemplo las líneas de asociación de Marco Rubio como un agente que se está posicionando en la región y que es un agente clave de cohesión ante la doctrina Monroe, que busca reactivar las dinámicas de absorción de los Estados Unidos a someter a América Latina, número uno. Número dos, yo hablaría, por ejemplo, sobre cómo los Estados Unidos actualmente acaban de derrocar a Nicolás Maduro y han expresado públicamente a través de Trump los incentivos para poder posicionarse en Cuba. Tres, hablaría sobre cómo si históricamente los Estados Unidos cuentan con una amplia influencia en el Caribe y no han tenido como dinámicas de productividad con Cuba, hay un fuerte incentivo a militarizar Cuba y tomar Cuba para tener la certeza de que no van a tener más regímenes surgiendo y charla, charla. Creo que esa clase de cosas tratan de contrapesar la idea de que pueden haber disuasorios o incentivos contrarios y tratan de absorberlo. Contrario a lo que se podría creer, creo que justamente es la inestabilidad de Cuba el momento perfecto para Estados Unidos introducir, como siempre lo han hecho, qué sé yo, como presidentes títeres, coaliciones de derecha, garantizarle a ellos como una transición, entre comillas, y que esa transición sea una transición favorecedora para los Estados Unidos. Me doy más o menos a entender con la idea de ser estratégico y tratar de absorber lo que el otro va a decir. Sí, sí, se entiende muy bien. Yo creo que hay mejores ejemplos. A mí me parece que una moción que yo debatí recientemente, que era esta casa prohibiría uso de algoritmos de precios dinámicos en las viviendas de grandes ciudades. Yo era oposición y yo tenía que defender el uso de esos algoritmos. Y yo sabía que ambos gobiernos iban a aprobar la inflación, iban a explicar sobre por qué la inflación es un efecto colateral
de que haya tanta oferta, tanta demanda, perdón, ante tan poca oferta, y eso hace que los precios se inflen mucho más. Y yo lo que dije fue lo siguiente. En ambos lados de la casa vamos a seguir teniendo una alta inflación porque eso no se va a resolver de la noche a la mañana. En ciudades como Madrid, Santo Domingo, Nueva York. Lo que sí cambia, obviamente, es la accesibilidad de las personas a las viviendas. Y dense cuenta de algo. En ambos lados las personas van a acceder escasamente a vivienda. Pero en mi lado de la casa, las personas tienen una facilidad de acceder, aunque sea de forma escasa, a viviendas costosas también. Estamos de acuerdo en eso. Pero yo tengo un mayor acceso a la información para contrastar precios, número uno. Dos, tengo un mayor grado de protección al consumidor, porque cuando yo me entro a Airbnb, aunque el Airbnb sea más caro que la renta normal, yo tengo un precio más fijo de estándar, porque cuando yo tengo el otro lado no tengo forma de contrastar cuáles son los precios, porque eso no tengo una base de datos. En mi lado yo puedo contrastar esa base de datos, número uno, pero dos, creo que eso también me permite tener un margen de seguridad. Date cuenta que cuando tú tienes que registrar una casa en Airbnb, por ejemplo, tiene que tener estándares mínimos de seguridad, de que no te están estafando, de que no tiene averías internas, de que los usuarios retroalimentan y constantemente emiten comentarios sobre el host y sobre cómo fue su rendimiento. Esa clase de cosas hacen que si yo voy a tener que pagar una cantidad asquerosa en ambos lados de la casa, aunque mi lado sea más, al menos a mi lado yo tengo algo que vale el costo, que es la seguridad, y que tengo mecanismos de responsabilidad directa a quien me está alquilando la casa, que es mucho más fácil yo poder proteger al consumidor en un lado de la casa. En su lado de la casa, la gente probablemente va a acceder de forma escaso clandestina a través de gente, entre gente, con no aplicaciones, pero sí como con los inquilinos mismos. Pero creo que es mucho más fácil que la gente, por ejemplo, pueda saber cuánto cuesta cada cosa y poder asignar un valor mucho más comparativo en mi lado de la casa. No sé si eso ayuda a entender más que lo que yo estoy diciendo es cómo yo estoy atacando algo que yo sé que el otro equipo va a partir con eso, y eso hace que estratégicamente yo me ponga pasos por delante de ellos. Sí, Ok, entonces, queda clara la parte de la estrategia. Yo puedo darles otro ejemplo. Si quieren. Hola, Repite su último, perdón. les pregunté si quieren otro ejemplo. Yo creo que Sería sí. interesante. ¿Cómo fue? Bueno, algo que me parece muy interesante es que las estrategias no solamente son a nivel de fondo, sino también a nivel de posicionamiento. Es decir, muchas veces en el debate hay un análisis que es constructivo, es decir, los equipos están probando beneficios, pero hay otras veces que es un análisis interactivo. ¿Cómo se explica la interacción o la relevancia de algo en contraste a lo que ya está pasando en el debate? Y eso es mucho más importante. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. La final de la CAP, que fue la Copa Argumentativa de la Pucamaima Santo Domingo, tuvo Absolute Cinema en esa final, donde el equipo que ganó fue la baja de la oposición. Ellos reconocen que la Cámara Alta tiene dos oradoras que prueban muy bien las cosas. Ellos lo que hacen no es explicar perjuicios. La moción era: esta casa lamenta la estrategia de decapitación en las relaciones internacionales, que implica facultar a que los estados hegemónicos puedan matar terroristas, puedan matar líderes de países autoritarios y esa clase de cosas. Entonces, la alta de la oposición hizo una justificación utilitaria, es decir, justificó por qué hay tantos daños que se pueden resolver cuando tú matas y desarticulas esa red, y logra demostrar que la mayoría de, no en todos, pero sí en muchos escenarios, esto descongestiona las redes criminales que se encuentran alojadas en esos países. Lo que hizo la baja de la oposición para ganarlo, porque la alta lo probó magistralmente, fue despriorizar los impactos
utilitarios y explicar por qué ya existía una ilegitimidad en el principio de soberanía que ambos gobiernos denunciaban que igual estaba violando y que no había ponderado la alta. Básicamente, baja de oposición no juega a construir mejor perjuicios o beneficios, sino explicar cómo hay un principio de proporcionalidad que justifica la violación al derecho internacional porque el derecho internacional le ha fallado a estas personas y ha permitido que se creen principios ilegítimos que coaccionan a las personas y que coaccionan a la persona a vivir todos los perjuicios que implicaba la alta. Eso es un análisis en dos sentidos a nivel de estrategia. Uno, a nivel de metadebate, es decir, lo que está pasando en el debate. Y dos, a nivel de contenido, porque el contenido que ellos presentan no es un contenido constructivo, es un contenido que desencuadra lo que explicaba la alta y busca resignificar que la dependencia de la alta no era probar que era justificable matar a una persona que un dictador, sino en justificar la legitimidad de por qué sí es legítimo en principios matar a... No que... O sea, es legítimo matar a un dictador versus hay mucho beneficio de matar a un dictador. Son dos cosas muy diferentes. Básicamente lo que hace la baja ayuda a entender por qué es legítimo, por qué es valioso para la sociedad y por qué para las víctimas la percepción de descongestión de que el tirano ha caído es mucho más valiosa que reducir las estructuras criminales o las cadenas de suministro de los cárteles de droga y toda esta clase de cosas. No sé si eso les ayuda a graficar de mejor manera cómo se ve a nivel estratégico lo que yo les estoy diciendo. Sí, es algo pesado, es algo que implica fundir muy feamente, pero es un ejercicio que deben hacer y que si buscan, por ejemplo, talleres en Polimnia, que es BP, pero igual les puede ayudar a tratar de entender estrategias y tratar de entender cuáles son los efectos de lo que dicen los equipos. No es por qué el agua moja o el agua no moja, sino qué efecto está generando esto en el argumento del otro y en qué grado lo está generando. Eso es parte del trabajo del juez. ¿Me doy a entender? Sí. Ujú. Perfecto. Entonces, nada, vamos a seguir. Bueno, básicamente ya yo le expliqué eso. O sea, la estrategia permite convertir buenos argumentos en una victoria, evidentemente. El estilo en cómo se comunica y el contenido que se dice y qué tan profundo es lo que se dice. La estrategia, en realidad, es lo que logra convencer a un juez. Un equipo exitoso combina los tres elementos de manera coherente. Pero yo creo que una de las cosas que ustedes se van a dar cuenta es qué tanto evoluciona el caso. Porque si, por ejemplo, y es algo que le va a pasar en la mayoría de las muertas, ay, qué horror. Pero en las salas que son donde hay muchos equipos que ya han perdido muchas rondas, se van a dar cuenta de que esos equipos tiran todas las ideas en el primer orador y el segundo y el tercero no son capaces de hacer engagement, de conectar con lo que están diciendo y de hacer que sus discursos extiendan y evolucionen lo que dijo su primer orador. Eso se penaliza a nivel de estrategia. Cuando usted no es capaz de responder al otro equipo, cuando usted no es capaz de extender a su compañero, cuando usted no es capaz de identificar los huecos de su compañero y rellenar esos huecos de su compañero, usted está fallando a nivel estratégico porque usted no está entendiendo el debate. Y hay muchos debatientes, y excúsenme, y eso pasa en el circuito, y hay mucha gente que, ay, estoy debatiendo y empiezan a disparar argumentos, bla, 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 pero no sabe lo que está pasando en el debate. Usted como juez, antes de ponerse a anotar, tiene que entender lo que está pasando en el debate y se va a dar cuenta de que hay debatientes que no saben lo que están diciendo y que hay ideas que ellos tienen que tumbar para que sus ideas sean convencidas, sean razonables, sean persuasivas. Y muchas veces no lo hacen. Entonces, como que hay que tratar de entender ese flujo, porque creo que eso es lo que les va a ayudar a ustedes definitivamente a entender cómo un equipo quiere ganar un debate. Por ejemplo, voy a ponerle una estrategia como medio básica. En la moción, otra estrategia para terminar esta parte. En la moción. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no sé. Deme una moción. Si puede. ¿Qué sacaste a la mente el auge cultural del K-pop? Yo no Esta propondría esa casa, Ajá. Esta canción esta es- casa saldría con Dillon antes que con Pedrito. Ok.
Contexto. La idea de la emoción es que hay una chica que tiene una tendencia de salir con chicos malos y tiene la oportunidad justamente de cambiar y elegir a un chico bueno que tiene, que es más tranquilo y toda la cosa y que le cae bien a sus padres. Entonces la dicotomía en el debate, porque, por ejemplo, una emoción de esta casa, la mente del auge del K-pop no es tan problematizable porque no es algo que es intrínsecamente debatido o negativo en sí, pero esta clase de discusiones o la esencia de las emociones busca que ustedes evalúen perspectivas, porque o sea, hay cosas que no son tan polémicas o que son como mirarle los dos lados. Sí, yo creo que, por ejemplo, la clase de estrategia que yo implementaría para justificar, por ejemplo, un patrón que ya me da el InfoSlide es que si ella históricamente ha salido con malos, yo creo que hay muchas cosas que se pueden inferir de ahí, con tipos malos. Por ejemplo, yo puedo inferir que probablemente ha dolido y que probablemente muchas personas o muchas chicas, o si hay panel, mujer chica en el panel, muchas chicas probablemente, o muchos chicos también, se han dado cuenta de que le han llorado y le han migajeado a una persona que en realidad no les trató como se merecían y que muchas veces, que aunque te guste o te parezca sexy o interesante una persona que es como mala, no sé, tú te cansas, tú te drenas y tú necesitas tener un hombro sobre el que reposar. Que incluso si es algo que te gusta, no es algo que tú ves sostenido en el largo plazo. Número uno. Número dos, que el chico bueno le cae bien a los padres y que probablemente es porque los padres probablemente te han consolado, han estado ahí viendo cómo te rompen el corazón. Toda esta clase de cosas ayudan a reforzar líneas de incentivos o de pensamientos para justificar por qué ella cambiaría su conducta. Porque razonablemente tiene un círculo de amigas que le dicen, amiga, date cuenta, date valor. Probablemente ha ido al psicólogo, probablemente ha buscado ayuda y todo el mundo y todos sus círculos probablemente le dicen que debe cambiar. Incluso si para ella es muy fuerte esto, creo que ella tiene una oportunidad, porque si se le presenta la decisión de elegir al chico bueno, am, creo que es porque ella entiende que es algo mucho más a largo plazo y que llega un momento en el que toda persona madura y se da cuenta de que al final quien te acelera y te da ansiedad no es necesariamente quien te da con quien tú te quieres pasar el resto de tu vida, sino que tú buscas como estabilidad y esa estabilidad te lo puede dar una gente que tú sabes que es buena, que es de su casa y que le cae bien a tu padre y que no maltrata a tu padre o no hace que tú llores y ajá, no te mete pa' guachupita como lo hacía Dillon. Pero bueno, el punto es como que la idea es como tú. Francisco, Ajá, una pregunta, disculpa que te interrumpa, porque es que yo ajá, soy nueva en Teams, entonces estaba buscando cómo levantar la mano y no lo encontré. Pero, en ajá. fin, cuando debatimos esa moción, antes de yo entrar en razón, yo tenía una duda, porque yo la iba a abordar más que como actor, que como una moción de actor, como una moción de análisis, porque, Ah, pero es ¿sabes? Que la moción Alexia. de actor, sí. Hola, Alexia. Oh, ¿Qué es lo que? hola, Fran. Entonces, yo le iba a abordar más como una emoción de análisis. Entonces, sabes que la emoción de actor, tú tienes que buscar el incentivo, el interés de la persona y defender eso. Entonces, yo estaba como que, ok, pero en el InfoSlice decía que le gusta lo malo, pero yo quería abordarlo como que uno no siempre sabe lo que uno quiere y como que romper con eso. Entonces, me frenaron ahí en seco, de que no se puede hacer esto. Entonces, tú me lo puedes explicar bien después. No sé si Claro, se yo entendió lo que digo, quise decir. sí, claro. Yo digo que lo que tú puedes hacer es tratar de desconstruir al actor y también explicar incentivos alternativos. Porque yo creo que, por ejemplo, al actor, a la persona, a la chica, porque que no recuerdo cómo se llamaba, en verdad, pero bueno, era una chica. Magnolia. Magnolia, probablemente le gustan los malos, sí, pero probablemente a Magnolia no le gusta que le hagan llorar, probablemente a Magnolia no le gusta que le sean infiel, probablemente a Magnolia no le gusta muchas cosas que se pueden asociar a esto. Y creo que son líneas de razonamiento que te ayudan a romper con el patrón. O sea, yo creo que la idea no es asumir completamente que está perdido, que está desbalanceada la emoción, sino encontrar líneas intuitivas que te ayudan a justificar esto. Porque una cosa es predecir lo que Magnolia va a hacer y otra cosa es explicar qué es lo mejor para Magnolia. Y yo creo que eso es lo que te invita a la emoción del actor, no predecir el comportamiento,
solamente, sino explicar qué es lo más beneficioso para el actor. Y creo que en este caso explicar cómo Magnolia necesita sanar, cómo Magnolia necesita también tener una persona que se incorpore a su ciclo y que no le excluya, como probablemente, por ejemplo, una línea que yo hubiese sacado a nivel reputativo es, date cuenta de que tus amigos probablemente ya están cansados de escucharte hablar migajas sobre el mismo tipo, date cuenta sobre cómo tus padres también están cansados de que ese tipo vaya a tu casa y que probablemente no quieren saber de él y por eso quieren saber del jovencito sano. Date cuenta como muchas de las personas, por ejemplo, se te están alejando porque este tipo te lleva a ambientes que no son lo tuyo y que tú te alejas de tus seres queridos. Creo que eso le hace daño a Magnolia porque eso le quita su red de apoyo y le hace mucho más susceptible. Incluso si ella no es consciente, creo que justamente ese amor ciego y tóxico es lo que es más perjudicial para ella en la comparativa. Creemos que Magnolia merece tener un espacio donde pueda tener su pareja, pero también redes de apoyo que no le hagan renunciar a su vida porque ella es Magnolia, no la pareja de fulanito. Creo que esa clase de razonamientos son intuitivos, no son cosas complicadas lo que yo estoy diciendo. Literalmente creo que todo el mundo en algún momento, independientemente de la edad que tenga, ha tenido una conversación así con su amigo. Y yo creo, ay, o sea, yo detesto, o sea, escúchame, paréntesis, yo detesto pila a la gente de que cambian automáticamente tienen una pareja, eso es tan desagradable, pero bueno. Pero sí, el punto es como que hay gente como que ustedes saben, como que lo secuestran, como que su pareja lo secuestra y se alejan del grupo de amigos y dejan de hablar con los papás y cambian el comportamiento con todo el mundo. Entonces como que son muchas cosas como que tú puedes explicar que son del día a día y que muchas emociones es menos sofisticado y complicado a lo que parece. Y creo que esa es la idea de ustedes como jueces, tratar de valorar los equipos que tratan de simplificarles el trabajo y de que les explican ustedes, obvio, con sofisticación a nivel de cómo lo organizan, a nivel de estilo, pero que sus ideas son, no, o sea, pueden explicar ideas complejas con palabras sencillas. Creo que ese es el objetivo de lo holístico del formato. No sé si me doy a entender, si les queda más claro. Sí, Fran, gracias. Magistral, como siempre. Siempre. Entonces, seguimos. Ahora vamos a la tercera parte sobre encuadras. Me acuerdo que yo estaba dando un taller, creo que yo de discurso hace como 2 semanas. Yo estaba ahí soltándole 500 acentos. Y después estaba dándole otro taller a unos niños del CND. Y ahora estoy yo de que seriecito, pero bueno, es lo que toca. Encuadres. Bueno, si ustedes han juzgado Parlamento Británico, se darán cuenta de que hay una forma de agrupar los encuadres. Para mí, yo digo que hay dos tipos perdón, criterios, porque el taller se llama criterio. Vamos a hablar de criterio, claro. Y esto les va a salvar la vida y le va a abrir los ojos. ¡Wow! Hay dos tipos de criterios. Yo creo que Julio sí quizás le habló de eso, pero bueno. Hay criterios de fondo y hay criterios de forma. Los criterios de forma son los primeros, porque son los criterios que te dicen bajo qué criterio tú vas, o sea, una jerarquía de criterios, cómo tú elegir los criterios para tú juzgar una comparativa. Hay 4 criterios en Parlamento Británico. Yo creo que se pueden analogar perfectamente a World Schools, que son estos de aquí. ¿Alguien me los puede leer, por favor? Vale. Yo, ¿Quién es yo? Preséntese, diga su nombre, que no le veo. Pedro, de nuevo. ¿Quién? Pedro, de nuevo. Pedro. Adelante, Pedro. Perfecto. Jerarquía de criterios. En el análisis de encuadres dentro del formato WSDC existen 4 criterios que permiten determinar cuál equipo logra establecer el marco más sólido para interpretar el debate. El primer criterio son los acuerdos explícitos, que se refieren a definiciones, métricas o principios que ambos equipos aceptan de manera directa durante el debate. El segundo criterio son los acuerdos implícitos, que surgen cuando, sin declararlo explícitamente, ambos lados argumentan bajo supuestos similares. El tercer criterio aplica cuando no existen acuerdos claros y consiste en evaluar cuál equipo ofrece la mejor justificación de su propio criterio métrica para juzgar el debate. Finalmente, el cuarto criterio es el estándar de la votante informada promedio, ¿sí?, que funciona como la referencia en ausencia de otros marcos y responde a qué le importaría más a una persona razonable, informada y no especializada al tomar una decisión. Ok, se lo voy a poner en español. Hay 4 criterios. El primero es, usted y yo podemos hacer una apuesta. La apuesta es el que haga algo, el que haga algo en específico en el que nos podamos los dos de acuerdo gana de forma clara. Por ejemplo, si yo le digo a Pedro, Pedro, vamos a fajarnos la trompa, el que gane ganó. Ok. Si yo le gano a Pedro a la trompa, yo le gané claramente porque acordamos los dos fajarnos la trompa. Ahora, si Pedro y yo, qué sé yo, como que Pedro me saca un machete
y me gana dándome machetazo, Pedro no me ganó explícitamente lo que acordamos. Entonces no queda tan clara la victoria de Pedro, que es más cuestionable. La gente va a empezar a decir, hey, no, pero tú le sacas tu machete, eso no es justo, eso no fue lo que acordamos. Entonces muchas veces que los equipos no se ponen de acuerdo, y lo vamos a hablar más adelante, pero cuando ellos se ponen de acuerdo, muchas veces ellos no son conscientes de que tú ponerte de acuerdo y tú decir, sí, esto es lo más importante para nosotros, hace que la comparativa se condicione a evaluarse en base al criterio de fondo que ellos se pusieron de acuerdo. O sea, literalmente, eso pasó en la final de CAP. O sea, alta de gobierno dice, a nosotros lo que más nos importa es la gente. Alta de oposición dice, también nos importa la gente, sus impactos aludían a la importancia de la gente. Baja de oposición impacta precisamente en la percepción de la gente como lo más importante para percibir los beneficios. Entonces, como que yo siento que todo depende mucho de cómo los equipos posicionan esos acuerdos. Porque hay veces que ellos no se ponen de acuerdo o no son conscientes de los acuerdos que están generando. Por ejemplo, en un lugar yo puedo decir, bueno, en mi lado yo salvo más vidas y en el otro lado puedo decir, bueno, yo, en mi lado yo mato más asesinos. Creo que hay un acuerdo implícito, porque no estamos explícitamente diciendo que ambos queremos salvar vidas, pero los efectos de lo que ambos estamos explicando buscan el mismo fin. Entonces creo que al final hay un acuerdo implícito en que ambos buscamos salvar vidas. O sea, yo creo que la idea es, ustedes darse cuenta, que los equipos sí les hablan a ustedes sobre cuáles deben ser los criterios con los que ellos deben ser juzgados. Y ustedes tienen que justificar esos criterios tanto en la deliberación. Mira, yo creo que el principal, hubo estos choques. Los puntos de choque son los criterios, a nivel de fondo, obviamente. Entonces, como que yo digo que la idea es que los equipos sí le dicen a ustedes cómo quieren ser evaluados. Y muchas veces ya ni siquiera son conscientes de que ellos lo hacen, pero sí lo hacen. Entonces, la idea es que ustedes sean capaces de leer eso y saber por dónde ustedes tienen que atacar, o sea, cuando son debatientes, obvio, pero por dónde ustedes tienen que analizar esos choques, que yo creo que es lo que hace que sea como mucho más, menos discrecional la decisión del juez de quién gana, sino en función de lo que los equipos decidieron y cómo se enfrentaron. Me doy a entender. Sí. Entonces hay veces que los equipos no se ponen de acuerdo, entonces quien justifique mejor la métrica que debe usarse, el acuerdo, el criterio, el punto de choque que debe ser más importante, ese es el que gana. O sea, y hay veces, por ejemplo, lo mismo que pasó en la final de la CAP, el equipo de baja de oposición justificó de mejor manera porque el principio era lo más importante en el debate. O sea, ellos también trataban de demostrar protección a las personas implícitamente contra la alta de oposición. Ese era el mismo acuerdo que había entre ambos. Ambos trataban de demostrar que había un alivio para las personas, bienestar para las personas. La diferencia es cómo lo logran. Uno lo hace de forma consecuencialista. Ambos gobiernos, contra lo que chocaba primera de oposición, hacían mucho hincapié en los principios, en la ilegitimidad. Baja de oposición responde explícitamente a la legitimidad y eso hace que el margen de respuesta quede más claro. Uno no responde a cómo los gobiernos querían pelear, el otro sí lo hace y evidentemente hace que quede más claro cómo le gana. No sé si me doy a entender. En verdad, sí. Entonces, qué sé yo, como que hay uno que le dice, mira, vamos a fajarnos a la trompa. Alta de oposición, agarra y saca una K-47 y lo metralla y no se va a la trompa. Baja de oposición, sí se fue a la trompa y le ganó la trompa. Obvio, tú meterte en el caso del otro y jugar en su terreno es más difícil, pero cuando tú lo haces, tú le ganas de forma aplastante. Y esa es la vuelta, involucrarse en el caso contrario, entender el caso contrario, adelantarse al caso contrario y acabarlo con lo que el otro va a sacar, que tú sabes que duro en eso. Y parártele, cogerle así, agarrarle de frente como Bocinha, que le paró los goles a España y a Uruguay. O sea, yo en verdad ese tipo al final. O sea, yo Team Cabo Verde, señores, señores. Yo voy a ver el Mundial entero por Cabo Verde. Yo quiero ver que Cabo Verde llegue lejos, de verdad. O sea, ustedes no lo saben, pero esa gente está haciendo historia. Literalmente, yo soy una islita de África. Y yo no soy FIFA. Yo no era FIFA. O sea, a veces que sí que yo veía el Mundial, pero... pero de verdad, eso está demasiado, bro. Eso está demasiado GOAT. Que un país... le sacaron el cero a España, pero bueno. El punto es que eso es épico, ¿verdad? Y bueno, seguimos. Criterios de fondo. Recuerdan que lo que yo les di ahora fue una jerarquía de criterio general. O sea, pero el criterio, por ejemplo, yo les decía, el criterio explícito que se está usando era en qué lado generamos más bienestar para las personas. Ese bienestar es un criterio
que se puede medir de varias formas a nivel de fondo. Se puede medir por precedencia lógica, por certeza, por relevancia, por la intensidad del daño o del beneficio. eh, por la vulnerabilidad de los actores, por la urgencia, por la exclusividad, por la reversibilidad. Hay 500 formas de impactar eso. Ignoren eso que dice Fiat. El punto es que la jerarquía de criterios le permite agrupar los criterios por lo que ustedes van a decir. Por ejemplo, margen de respuesta, que fue uno de los que yo le dije. Hay un margen de respuesta, hay una mejor justificación por precedencia lógica. Antes de yo explicar por qué hay mal bienestar, tengo que explicar por qué es legítimo hacer esto. Hay una precedencia lógica. Los equipos normalmente no lo hacen. Los equipos competitivos sí lo van a hacer, muy competitivos, van a tratar de hablarle de certeza, van a hablarle de plausibilidad, de vulnerabilidad del daño, de cuantitativamente cuánta gente está beneficiando o de por qué cualitativamente están beneficiando menos gente, pero están beneficiando más menos a gente que es muy vulnerable, que el beneficio es mucho más grande para ellos y así. O por qué es urgente, o por qué es exclusivo, por qué tiene que hacerse en este momento, o por qué no hay vuelta atrás si se hace eso. Son criterios que permiten justificar por qué usted decide o no darle el gane a un equipo en un choque o en un debate en general. ¿Me doy a entender? Sí. Perfecto, seguimos. Este es el espacio de preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna respuesta, hubiese estado súper chévere hacer un ejercicio o algo así. Pero bueno, aquí andamos. Yo llegué corriendo del trabajo, me bañé y aquí ando, sin cenar. Pero bueno, o sea, ustedes saben que yo muero por debate y que estoy muy agradecido con el player de estos espacios y es un espacio que debe aprovecharse. Así que si tienen preguntas, sin miedo, sin vergüenza, eh, pueden preguntar. Vamos a empezar con 3 preguntas, solamente vamos a dar 3. Johnson y luego Adrián Michel. Y finalmente Samuel Parra. Primero Johnson. Cuéntanos, Johnson, ¿cómo estás? ¿Me escucha, por favor, Francisco? Confirma Si le esa parte. escucho, Ah, si le ok. escucho. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tengo hambre, Johnson. Mira, mi pregunta es con respecto a la jerarquía de criterios. ¿Cómo yo, siendo juez, baso mis notas o las notas que le tengo que poner a los debatientes en base a esa jerarquía? Porque, ok, ya entendí la jerarquía, entiendo cómo funcionan, entiendo que son más importantes que otras, pero cómo esa influencia en esa jerarquía puede ayudarme a identificar qué calificación puedo ponerle a tal debatiente o a tal, o qué debatiente se desempeñó de mejor manera en base a ese criterio de jerarquía. Ok, empezamos mal con la parte de ponerle nota a los debatientes. O sea, yo creo que lo primero es que tú tienes que saber qué equipo gana. El debate no es por quién pone nota. Tú das una apreciación general de qué tan bien o qué tan mal, qué tanto ganó, qué tanto perdió el equipo. Pero la valoración de quién ganó, quién perdió, depende más de los choques y obviamente el contenido y cómo se desempeñó. La valoración de la estrategia, obviamente puede condicionar quién gana o quién pierde, pero tú lo que vas a evaluar al final cuando estás poniendo speaker points es qué tan bien o qué tan mal lo hicieron. Pero primero tú defines quién ganó y después tú pones los speaks. Eso es lo primero. Lo segundo, eso solamente te va a ayudar a determinar quién ganó. Los criterios son para analizar el fondo. Eso fue lo que yo dije. Para analizar el debate en sí mismo, no para analizar speaker points per se. Pero obviamente un equipo que es capaz de identificar los principales choques en el debate, de leer qué criterio está usando el otro equipo para tratar de ganar y de chocar y de hacer engage, eso hace que su discurso sea mucho más comparativo y obviamente pueda tener un mejor puntaje. Eso depende más de la práctica, Johnson. Así que buena suerte con eso. Siguiente pregunta la hace, bueno, bajaron la mano aquí lo tenía, así que vamos con Samuel Parra. Hola, buenas noches, Francisco. Espero que puedas cenar pronto y que soluciones tu hambre. En ese sentido, yo quería preguntarte sobre un tema de la segunda categoría de criterios que tú presentas. Yo empecé a juzgar el La Prestige pregunta. con...
Sí, sí, sí. Yo quiero plantearte un caso que, por ejemplo, tenemos varios puntos de choque en este caso, que fue un debate Ujú. que se me dio. Habían 4 puntos de choque, de ellos 3 los ganaba una bancada y uno solo lo ganaba otra. Sin embargo, ese punto de choque que ganaba esa bancada era el punto de choque que ambos equipos estuvieron de acuerdo que era el más importante. En este caso, yo quiero preguntarte cómo tú lo resolverías este tipo de situación para ver si la decisión que yo tomé sería como correcta o quizá me equivoqué en esa ronda. Yo creo que sí, que hay veces que la robustez o la calidad del análisis va más a un punto y que los equipos traen varios puntos como alternativos. Yo creo que eso no le quita crédito a los equipos, solo que obviamente lo que tú mides es la calidad del choque principal, idealmente. Obvio, tú tratas de ver esa parte de que si ellos justificaron que se debería hacer. No es solo decir, bueno, yo creo que el criterio con el que deberíamos medir el debate es la cosa, que estamos de acuerdo con que el debate debe ganarse de esta forma. No, tú tienes que justificar por qué tiene que ser ese criterio. Y tú tienes que darme capa de análisis de por qué ese debe ser el criterio. Si tú no me lo estás dando, tú lo estás dando suelto eso. Y si el otro equipo quiere cambiar de criterio y dar mejores justificaciones, vamos a juzgar el debate con los criterios del equipo que justificó mejor los criterios. Y ya. Aunque lo ideal, lo competitivo es tratar de ganarle al otro equipo con su criterio. O sea, tratar de responderle a proposición con sus criterios. O justificar por qué no debería ser su criterio. Y dar mejores explicaciones de por qué debería ser otro. De por qué no es y de por qué sí el otro. Pero si no lo hacen, bueno, te toca apelar a la lógica y ver cuál es el criterio más importante en función del material que ellos han traído. Pero bueno. Finalmente tenemos una pregunta de Ángel. La de Adrián Michel, no sé, me la dejará por chat, pero... Ajá. Sí, Francisco. Buenas noches. Después del fin de semana entero coexistiendo. Una duda, ¿qué canal tú recomendarías para eh, uno terminar de llenar huecos respecto a los criterios de fondo? O sea, un canal que tú digas, ese canal lo explica, tal vez no de 10 Bueno, de 10, pero sí 8, 9 de yo 10. creo que ustedes pueden buscar material de World Schools y de Parlamento Británico en inglés, obvio. Ahí sí Ajá. hay muchas cosas de explicaciones de ponderaciones. Yo creo que hay un video de Hadar y Tamar que habla sobre ponderaciones de weighing en inglés, ajá, que habla sobre los tipos de criterios de ponderación, que eso puede ser muy útil. Hay muchos talleres para juzgar en Polimnia que están en español. Polimnia, Academia de Jueces, que es un canal de YouTube que se fundaron Fabián Yaxi, Julita Incapé y Sebastián Azeta, que fue mi coach, Sebastián Azeta. Y bueno, creo que sí les puede servir mucho y hay muchos debates grabados con los feedback, pero de BP, no de World Schools. Pero sí, yo creo que hay mucho material de World Schools también, en inglés, que les puede ser útil si quieren. Pero bueno, Gracias. antes de nada, bueno, Adrián Michel, te voy a dar la ñapa. Pregunta. Bien, hola, ¿me escuchan? Ajá. Ok, mira, a mí me gusta mucho ser juez, pero a veces me preocupa el yo ser un share en una ronda abierta. ¿Por qué? Porque a veces no sé qué tan bien yo doy un feedback. No sé si realmente los equipos me entienden o no me entienden y a veces son tantas cosas que decir que no sé cómo organizar el feedback en sí. Algo que puedas decirme para ayudarme, please. Lo mismo que yo le dije al principio, práctica, práctica, práctica. Los equipos te van a funar o te van a odiar. Hay equipos que son inmaduros porque son niños y te van a quemar de todas formas. Pero tú tratas de hacerlo con el cariño del mundo, de preguntarles si se entendió al final del feedback, si tienen alguna duda, les quedó claro, hay algún punto que ustedes quieren que yo termine de explicarles. Y prueba y error. Yo le dije que tienen que ir a torneo, tienen que formarse. Si por mí fuera, yo pondría el requisito de que mínimo hay que clasificar entre torneos internacionales para poder jugar el nacional, porque yo creo que el player es demasiado bueno dejando que todo el mundo vaya. Qué bueno que están haciendo las capacitaciones, me parece muy lindo.
El player siempre ha dado la oportunidad de accesibilidad. Yo creo que si el player le va a pagar a ustedes un hotel, le va a pagar todas las otras cosas, yo creo que lo mínimo que ustedes deberían hacer es comprometerse con dar un trabajo de calidad y ponerse a practicar juzgando con sociedades de debate, con los equipos de sus regionales, con los videos de YouTube, con los torneos virtuales, entrando a la página de Quiero Debatir o entrando a los grupos de debate donde hay y preguntándole a la gente que ustedes saben que están en debate. Eso puede claramente ser un cambio sustancial del cielo a la tierra y le puede ser muy útil. No sé si eso te alivia un poco más, pero lo importante es que si tú eres chair, hasta yo, porque yo no creo que yo soy el mejor juez del mundo, creo que cualquiera se puede equivocar o puede saber que lo pudo haber hecho mejor. Es humano y yo creo que eso es lo lindo de tú saber que tú estás creciendo y que tú estás dando lo mejor de ti. Hay gente que se lo va a tomar a mal, pero es parte de tratar de uno estar lo más capacitado posible para no arruinarle el sueño a nadie. Hay gente que se lo va a arruinar solo porque ajá, hay gente que pierde objetivamente, pero bueno. Pero el punto es que tú sepas que tú diste lo mejor de ti para lo que tú tienes en el momento. Y que tú te prepares y que... Ajá, es chévere. Sí, gracias. Tienen mi número en el grupo, me pueden llamar y yo encantadísimo. Di que llamar, no, perdón, no me llamen, no me llamen. Pero me pueden escribir y si yo tienen una duda, yo le puedo responder dentro de mis horas disponibles porque soy un esclavo del capitalismo. Horniel, te quedas para escribir por chat. E idealmente me pueden taguear por el grupo, yo les respondo por el grupo y así respondo la duda a todos en público. Pero nada, ustedes saben que cuentan conmigo, que yo estoy siempre para el circuito, siempre para apoyar al player, sobre todo en debate, y que cuentan conmigo. Así que éxitos, nos vemos en el CND y nada, un gusto chicos. Here, here, gracias a ustedes por su tiempo y por apoyar este programa tan lindo. No lo vean como una obligación, véanlo como una oportunidad de que el player se preocupa porque ustedes mejoren y que lo hagan bien, genuinamente. Así que nada, cuídense mucho y chau, chau. Estamos a sus Buenas órdenes. noches. Dominicana Debate, ¿sí o Bye qué? bye, Francisco. Yahoo.